pucha. Sí, profe, ya ingresó. Vamos a ver quién es. A ver si la reconozco. No, no sé quién será. Todavía no me grabo los nombres. Tengo muchos. Tengo aquí a Donis, Brian, Camilo, Cristian Johan Darwin. Tengo a David, tengo a Dayana, a Edgar, Fabián, Fabio, Franklin, Harold, Jocelyn, Jonier, Jocelyn Rodríguez, ¿dónde Jocelyn? Ok, Jocelyn Rodríguez, ¿y quién está? Y Jocelyn Sandoval, sí, dos. Ah, pero escriben diferente. Johan, Julián, Juliet, Karen, Melissa, Miguel, Paula, Rodolfo, Stephanie, Steven, Tatiana, Valentina, Víctor, Wilmer y Jonathan. ¿Sí? Esos son los que... Ah, no estoy compartiendo pantalla, yo decía, pero no están diciendo nada tan raro. Bueno, entonces estos son los que me aparecen aquí. Vamos a tomar lista de una vez para que ya me puedan ir para la casa. Perdón, a descansar. Listo. Entonces tengo 34 estudiantes de 42. Profe, Jorge no lo aparece. ¿Cómo? No lo escuché, qué pena. ¿Qué fue lo que? Jorge, no escuché que mencionara. Georgie no, porque pareces Harold. Yor, 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 Yor. No, aquí no hay ningún Ah, Yor. sí, profe, que está de Harold. Listo. Bueno. Entonces, la clase anterior, ¿en qué quedamos? Que, bueno, quedamos en lo que es oscilaciones amortiguadas. Entonces, conceptualicemos que las oscilaciones amortiguadas, no hemos hecho el gráfico, son las oscilaciones que ya empezamos a tener un poco más real, ¿no? Son oscilaciones que, digámoslo así, me muestran a mí cuál es el camino que yo estoy teniendo para empezar a encontrar la realidad del movimiento, ¿no? Porque primero hicimos una ecuación de oscilador armónico, dijimos que esa ecuación de oscilador armónico, pues, me permitía a mí, ¿cómo se llama eso? Me permitía encontrar, por decirlo así, un movimiento que es periódico, de forma idealizada, pero que funciona pues correctamente. Después de eso, entonces, dijimos que teníamos un movimiento relacionado sobre ese, que es la cinemática, después la energía, y después vimos las aplicaciones, pero aún así seguíamos teniendo en cuenta que pues estábamos en la luna, ¿no? ¿Por qué estamos en la luna? Porque pues en la luna es donde estamos en condiciones ideales. ¿Y cuáles son las condiciones ideales? Las condiciones ideales que nosotros tenemos en cuenta es que no tenemos primero intercambio de energía con el exterior, o sea que termodinámicamente estamos hablando de que estamos en un sistema diabático y que no tenemos ninguna interacción de ninguna otra forma o no tenemos ninguna resistencia de aire porque estamos en el vacío. Entonces, esta forma de oscilaciones amortiguadas es la primera forma que nosotros vemos para entender claramente qué es lo que estamos haciendo con respecto, perdón, con respecto a qué, con respecto al movimiento. Entonces, íbamos a graficar, nos quedamos aquí graficando. Tenemos aquí el movimiento inicial, ¿sí? Va a tener la misma amplitud, pero cuando él vaya a su segundo ya baja su amplitud, y cuando él vaya para el tercero vuelve y baja su amplitud, y aquí entonces voy a tener esto, y aquí voy a bajarlo cada vez más, porque él lo que va a buscar es su posición de equilibrio, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener la siguiente curva, esta curva que va a ser, ay Dios, esta curva que tenemos, por decirlo así, negativa, perdón, y esta que tenemos acá, que es la curva positiva. Entonces dijimos que la única forma, bueno, no la única forma, pero que pues nosotros teníamos asociado a este movimiento acá,
un Euler, dijimos que era un Euler, a la menos gamma t, que es este que tenemos acá. Ah, no, es que no hemos dado la solución. Ah, pucha, me adelanté a la solución pensando que ya la tenía aquí arriba. Entonces, decimos, bueno, ya me adelanté, ya que. Entonces tengo que la solución que nosotros teníamos del oscilador o del movimiento armónico simple era una amplitud por un seno de omega t, ¿sí? Pero entonces, como nos damos cuenta aquí, pues ya les dije de todos modos, vamos a utilizar el Euler. ¿Este Euler para qué? Porque recuerden que cuando ustedes están viendo funciones en cálculo, ustedes les decían, el Euler positivo me da una función exponencial, pero si yo le coloco el Euler en menos o le pongo un negativo, ¿qué sucede? Inmediatamente la función se decrece. O sea, va a perder de una vez la amplitud. Que eso es lo que nosotros estamos haciendo en el movimiento amortiguado. Tenemos una función de resistencia que se está oponiendo al movimiento. Entonces usted puede hacer el experimento ahí mental, ¿no? Usted tiene el zapato, ¿no? El zapato que puede oscilar. Entonces usted coloca el zapato sobre la mesa, si están en la mesa, ¿no? Si están en la cama, pues al borde de la cama. Estira el cordón y empieza, ¿no? Y hace su movimiento, sin necesidad de colocarle su rodilla. Por último, el zapato se queda quieto, ¿sí? Pero ¿por qué se queda quieto el zapato? Porque era lo que yo les decía. Lambda, que es la viscosidad del aire, es, por decirlo así, una propiedad que tiene el aire de que pues las partículas están no tan separadas como quisiéramos, digamos, en un gas noble o en un gas ideal, pero sí están separadas de manera que de todos modos cuando él esté haciendo su movimiento, él está haciendo la resistencia. ¿Qué pasó? Parece que nada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta que si nosotros multiplicamos, perdón, ese Euler por esa función, entonces... esta mierda. Acá no suena nada. A ver, el compañero Miguel. Listo. Ya le apagamos ahí el micrófono. Entonces, vamos a tener esta función que va a ser a seno de omega t por L a la menos gamma t, donde este gamma, pues nosotros ya dijimos que es lambda sobre m. Y tenemos en cuenta que la distribución que tenemos de ellos, pues está en función de ¿qué? En función del valor de la viscosidad del medio. O sea, no todos los medios tienen la misma viscosidad, por eso le colocamos lambda. Entonces resulta que usted mira, estaba yo observando los ejercicios que vienen en la Getis, los que vienen en física universitaria, algunos ejercicios que aparecen en internet, y pues ellos no utilizan la misma notación del Alonso Fin. Entonces, para que ustedes no se confundan, también nosotros podemos decir que B, vamos a hacerlo aquí como una nota, para que tengan eso en cuenta, B es igual a lambda, ¿sí? A veces también lo encuentran así. Y beta es igual a gamma, ¿sí? Eso es para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces nosotros tenemos esta relación, digámoslo así, de estas dos, y además de eso, entonces vamos a tener que cuando yo tenga la amplitud del movimiento, esa amplitud puede ser simplemente Euler a la menos gamma t, ¿sí? Sabiendo pues que beta es gamma, ¿no? Aquí pues haciéndolo, podemos tenerlo. También yo voy a tener, bueno, ya tenemos la relación de que 2 veces gamma es igual entonces a lambda sobre m o a b sobre m. Y también entonces tendría que se puede escribir como 1 sobre tau. Es importante que tengan esa relación. ¿Y por qué 1 sobre tau? Porque tau es el tiempo, vamos a colocar acá tiempo de relajación de la energía. ¿Sí? Entonces es bueno que tengamos esas relaciones ahí. ¿Cuál me hace falta? Tengo A. Entonces aquí es cuando yo estoy diciendo que estoy en mi máxima amplitud. El seno de omega t tendría que valer 1. O sea que voy a tener aquí que este seno, digámoslo así, que el tiempo, o en tiempo en t igual a 90, para un tiempo de 90 grados, no, sino un tiempo en el que el ángulo sea 90, entonces voy a tener la máxima amplitud y por eso me queda que A es igual a sub 0 a la menos gamma t, ¿sí? Y tendría que decir que la frecuencia a la cual se está moviendo
es igual a omega inicial menos gamma al cuadrado. ¿Sí? Hay que tener claras estas ecuacioncitas porque son las que nos van a permitir escribir, por decirlo así, realizar todos los ejercicios que vamos a tener. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos que la frecuencia, digamos lo que tenemos en la parte de abajo como final, esa frecuencia es la frecuencia de vibración de todo el movimiento. ¿Sí? Entonces tenemos una frecuencia inicial que va a ser omega sub 0 al cuadrado. Entonces esa frecuencia de que tenemos del oscilador amortiguado es la que me va a permitir a mí encontrar la frecuencia natural. Yo tengo cómo buscar la frecuencia natural o tengo cómo buscar la frecuencia del oscilador. Me pueden dar la frecuencia del oscilador que sería omega o la frecuencia natural del oscilador que sería omega sub 0 menos gamma, pues que ya sabemos que es el amortiguamiento, ¿sí? Eso es ahí como para que lo tengamos en cuenta. Tengamos esas ecuaciones que se pueden encontrar mucho en los ejercicios, ¿sí? Cuando dice tiempo de relajación es como cuando ya no hay nada de energía. Sí, lo que pasa es que ahorita cuando veamos las aplicaciones, que vemos circuito RLC, entonces vamos a entender un poco porque más se ve como más hacia lo que es un circuito, ¿no? O sea, yo tengo un tiempo de relajación de la función cuando, digámoslo así, va a llegar ya a cero. Nunca va a tocar cero, pero cuando ella ya tiende a estar en cero, yo puedo decir que tengo un tiempo de relajación de mi sistema amortiguado. O sea, digamos que usted tiene el péndulo, entonces el péndulo empieza a oscilar, entonces usted le toma 5 oscilaciones, entonces va en 10 segundos, pero cuando toma 10 ya va en 4 segundos. Entonces su tiempo de relajación de 10 a 4 serían 6 segundos. Ese es el tiempo de relajación donde usted ya está llegando prácticamente al equilibrio, ¿sí? Eso es lo que es el tiempo de relajación. Sí, compañero. Sí. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el movimiento amortiguado o las oscilaciones amortiguadas. Vamos a ver las oscilaciones forzadas para empezar a ver las aplicaciones que tenemos de esas dos. Entonces, oscilaciones forzadas. Oscilaciones forzadas. Suponemos una fuerza que se opone al movimiento. Ya sabemos que es F sub O menos lambda por B, ¿sí? Que en algunos casos ustedes las consiguen menos B por B, menos B larga por V, coma. Con una fuerza de movimiento F sub H, que es igual a menos kappa por X. Y una fuerza externa de la forma, entonces F sub E igual a F por el seno de omega T. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando dijimos que teníamos una oscilación amortiguada, estábamos diciendo que teníamos una resistencia del aire, una resistencia del medio a ese movimiento. O sea que estábamos teniendo ya una realidad sobre el movimiento. Quería decir entonces que el movimiento iba a llegar a un equilibrio. Pero resulta que para que usted inicie el movimiento, pues necesita una fuerza externa, ¿no? O sea, eso es imposible que, bueno, solo lo hace Darwin en biología, que por generación espontánea la partícula o el cuerpo se empiece a mover. Eso no sucede en la vida real. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos que le vamos a colocar una fuerza externa.
Lo que pasa es que la fuerza externa más sencilla, digámoslo así, para que nosotros la estudiemos es pues una fuerza sinusoidal. No podemos colocarle una fuerza constante, ¿por qué? Porque si le colocamos una fuerza constante, cuando tengamos que hacer alguna derivada, inmediatamente nos va a dar cero. Y entonces vamos a quedar en un sistema amortiguado. Entonces, por eso no utilizamos una fuerza externa como una constante, es decir, una X, una Y, ¿sí? Un número, no podemos utilizarlo por eso mismo. Entonces, vamos a encontrar el movimiento. Entonces, para encontrar el movimiento, ¿qué hacemos? Pues aplicamos Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en el movimiento? Entonces, las fuerzas que intervienen en el movimiento son las siguientes. Voy a tener la fuerza que se opone, la fuerza de movimiento, más la fuerza externa, igual a la masa por la aceleración. Entonces, ya estoy teniendo acá mi sistema, miren, ¿no? Entonces, la fuerza de oposición es menos lambda por B, menos la fuerza de movimiento que es menos kappa por X, más la fuerza externa que sería F por el seno de omega t igual a la masa por la aceleración. Entonces recuerden que nosotros estamos en un movimiento en el que estamos tomando en cuenta o que tenemos en cuenta que la partícula está en una sola posición y por lo tanto entonces encontramos que esa partícula tiene una velocidad instantánea, que la velocidad instantánea va a tener también una aceleración instantánea, es decir, no tenemos un intervalo de posición, tenemos simplemente una posición fija. Entonces, bajo esas premisas que pues ya venimos haciendo, entonces sabemos que la velocidad es igual a la derivada temporal de la posición y que la aceleración es la segunda derivada temporal de la posición. Entonces, con eso empezamos a reemplazar. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar menos lambda por B, pero B es la derivada temporal de la posición, menos kappa por X, más la fuerza externa que es F por el seno de omega t, igual a la masa por la segunda derivada de la posición. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir entre la masa. Entonces me queda menos lambda sobre m de x de t menos kappa sobre la masa por x más la fuerza sobre la masa por el seno de omega t igual a la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces acomodamos nuestra ecuación. Y entonces encontramos, bueno, vamos a colocar aquí, sabiendo que 2 veces gamma es igual a lambda sobre m y que omega al cuadrado es igual a k sobre m, entonces yo digo acá que 2 veces, la segunda derivada, perdón, con respecto al espacio, más 2 gamma por dx de t, más k sobre m, ay Dios, más omega al cuadrado, por x, igual a f por el seno de omega t sobre m. ¿Sí? Entonces mire la ecuación que acabamos de encontrar. Esta ecuación ya no es una ecuación facilita de solución. La anterior, que era la solución, digámoslo así, de un sistema amortiguado, nosotros decíamos que teníamos, ¿cómo se llama eso? Teníamos una supuesta solución porque decíamos que multiplicándole por un Euler, pues podíamos tener simplemente la ecuación del oscilador
más ese término 2 gamma de x de t. Pero esta solución ya no se, esta ecuación ya no es una ecuación ordinaria, es una ecuación ordinaria, perdón, pero ya no es homogénea. O sea que la solución de la ecuación diferencial de segundo orden de las oscilaciones forzadas tiene que tener una parte que es la solución particular de la ecuación no homogénea y de la parte homogénea. ¿Sí? Entonces, la cosa se complicó bastante. Aquí sí las cosas se complican bastante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues nosotros no vamos a solucionar esa ecuación diferencial. Ecuación diferencial de las oscilaciones forzadas. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, no vamos a solucionar esa ecuación porque pues, podemos solucionarla muy fácilmente por Laplace, ¿no? Pero no todos conocen el método de Laplace. No todos han visto ecuaciones diferenciales. Y el curso el curso de ondas no es un curso de oscilación, de ecuaciones diferenciales. Pero entonces nosotros sí podemos definir la solución en amplitud y la solución en el ángulo, que es lo que a nosotros nos interesa finalmente. Es decir, definimos la solución en amplitud. La solución en amplitud la definimos entonces como A, que es igual a F sobre M. Y aquí entonces vamos a tener omega F al cuadrado menos omega inicial menos 4 veces gamma al cuadrado, omega inicial al cuadrado, y todo esto a la 1/2, o sea, en raíz. ¿Sí? Y ahí podemos decir que encontramos la amplitud verdadera del movimiento, ¿sí? La amplitud verdadera de ese movimiento. Y tenemos entonces la ecuación, o definimos la fase del movimiento como alfa, que es igual al arco tangente de ¿quién? De la frecuencia inicial menos la frecuencia inicial 2 veces gamma por la frecuencia final. Entonces tenemos las dos ecuaciones. Tenemos la ecuación que me modela la amplitud y tenemos la ecuación que me modela el ángulo. Y no necesitamos solucionar la ecuación diferencial. ¿Sí? Disculpe, profesor, ¿de dónde sacamos nosotros esa fórmula de la amplitud y el movimiento? Solucionando la ecuación, por eso les dije yo, no vamos a solucionar la ecuación porque pues el curso no es de solucionar la ecuación. Si nosotros hiciésemos Laplace y uniésemos las soluciones generales con la solución particular de la ecuación diferencial de la parte homogénea con la no homogénea, entonces encontraríamos esta solución en amplitud, ¿no? Y podríamos entonces calcular también la solución que tenemos en la fase. De ahí es de donde sale. Entonces, si el compañero ya vio ecuaciones diferenciales y siente un momento de desparche mientras está en estos días, puede tomar la ecuación y hacer la solución de la ecuación. Y venir a asesorías y va a asesorías, perdón, y entonces el profesor le dice, sí le quedó bien o no le quedó bien. Bueno, claro que pues ya tiene la definición. Puede ser que llegue usted a cierto punto en el que de pronto necesite ayuda, como puede ser que simplemente lo haga, ¿no? Si ya vio ecuaciones diferenciales. Si no la ha visto, bueno, también lo puede intentar hacer, pero pues se va a tomar mucho más tiempo mientras se entienda todo el proceso que hay que hacer. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo que es una oscilación forzada y lo que es una oscilación amortiguada. Tenemos que tener en cuenta el concepto de lo que es las oscilaciones amortiguadas y las oscilaciones forzadas, porque eso es lo importante. Nosotros aquí no vamos a tener en cuenta, digamos, en el amortiguamiento, que si B o lambda es menor que gamma, entonces vamos a tener una frecuencia menor que la frecuencia inicial, entonces vamos a tener un sistema subamortiguado.
Si es muy pequeño con respecto a omega, entonces vamos a tener un sobreamortiguado, ¿sí? Eso no lo vamos a tener en cuenta. Lo que vamos a tener en cuenta es que tenemos un amortiguamiento y que de ese amortiguamiento tenemos las ecuaciones que vimos de amortiguamiento. Y en oscilaciones forzadas lo que nos interesa es que vamos a tener una expresión que nos dice que tenemos una fuerza externa, que es la que nos muestra cuál es la ecuación, ¿sí? Vamos primero a hacer las aplicaciones. Las aplicaciones. Profesora, que puede ser un momentico para tomarle foto. Claro que sí, de oscilaciones forzadas y amortiguadas. Entonces, para nosotros las aplicaciones, de estas oscilaciones forzadas y amortiguadas se dan en lo que nosotros conocemos como el circuito de RLC. Entonces puede preguntar a un estudiante, listo, puede preguntar a un estudiante, pero ¿por qué sobre el circuito de RLC y no lo hacemos sobre otro fenómeno? Pues porque es que recuerden que nosotros tenemos en el laboratorio cómo hacer el circuito de RLC. Entonces, nosotros suponemos, vamos a hacer primero, entonces coloquemos acá, circuito de RLC. ¿Cómo? No escuché qué dijo el compañero. Calcular la ecuación del circuito RLC. Calcular la ecuación del circuito RLC. Sin fase inicial. Ese es como el ejercicio que vamos a iniciar. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Una fuente, ¿sí? En ingeniería dicen que se hacen 3 picos, o algo así, para una resistencia. Tenemos una bobina, que de pronto es nueva para muchos, y tenemos aquí el capacitor, que no es nuevo, porque ya lo vieron en electromagnetismo. Más o menos resistencia L y capacitancia. Entonces ese es mi circuito, ¿no? Aquí tengo mi circuito. Mi circuito RC es un circuito que tiene una resistencia y una capacitancia y me podía mostrar los tiempos de relajación que tenía la carga y la descarga de un condensador, ¿sí? O de un capacitor. Entonces nosotros estudiamos el circuito de RC cuando estábamos viendo electromagnetismo y sacábamos entonces la ecuación de carga y la ecuación de descarga. Y lo hacíamos también en el laboratorio, ¿no? Allá en forma presencial teníamos el circuito y lo podíamos calcular colocándole entonces una resistencia de 2.2 megaohmios y un capacitor de 340 microfarads, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, con esos valores nosotros calculábamos tau, que era ese tiempo inicial que íbamos a tener en cuenta sobre la carta, que llamamos que es la carta universal. Y pues aquí pues vamos a hacer pues prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que aquí aparece L, que de pronto quien ha visto electrónica comprende que es L, porque L es una propiedad, coloquémoslo acá, donde L es una propiedad intrínseca de la bobina, que se denomina inductancia. Entonces la inductancia es como pues esa capacidad que tiene la bobina de retener electrones ahí cuando está haciendo su paso. Sí, ya sabemos que cuando por electrónica, cuando pasamos una corriente sobre la bobina, podemos generar un campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que la bobina, por decirlo así, tiene esa inductancia, el voltaje en el inductor nosotros todavía no lo conocemos, lo vamos a definir. Lo que sí conocemos es que por ley de Ohm, si aplicamos la ley de Ohm,
nosotros vamos a decir que el voltaje en el resistor debe ser igual al voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor, ¿sí? Para que se conserve la energía. El voltaje en el capacitor, pues nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces sale de que la capacitancia es igual a la carga, perdón, sobre el voltaje, y aquí entonces voy a tener que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. O sea, que nosotros ya tenemos el voltaje en el capacitor. El voltaje en el resistor, pues sabemos que es la ley de Ohm, que es I por R. Pero este voltaje que tenemos aquí, entonces está definido como menos L por la variación temporal de la corriente, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces ya, por decirlo así, ya definimos también ese voltaje, o sea que vamos a empezar a reemplazar esos valores a ver qué nos da. Entonces, el voltaje en el resistor es la corriente por la resistencia, que es igual a menos L por la primera derivada temporal de la corriente, más el voltaje en el capacitor, que es Q sobre C. Entonces nosotros miramos y decimos, bueno, pero ¿cómo hacemos para llevar esta ecuación? ¿Cómo llevamos esta ecuación a una relación de oscilamiento, o de oscilaciones, perdón, amortiguada? ¿Sí? Porque forzada no, porque estamos en una fase inicial. Entonces llegamos y miramos y decimos, bueno, derivemos en el tiempo. Derivemos en el tiempo. ¿Por qué vamos a derivar en el tiempo? Porque ya tenemos que la corriente tiene una primera derivada, o sea que derivando de nuevo, ya tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, ¿qué sucede? Decimos entonces que la derivada temporal de I por R es igual a la derivada temporal de menos L por dI por dt más Q sobre C. Entonces, de aquí decimos que la resistencia es una constante. Entonces sale la derivada, ¿no? Porque si no me da cero. R por la primera derivada temporal de la corriente es igual. Lo mismo ocurre con L, entonces L debe salir de la derivada. Recuerden que la derivada de una suma, por propiedades de linealidad, tengo que la derivada de una suma es la misma derivada de las funciones por separado. Entonces me va a quedar que menos L por la segunda derivada temporal de la corriente más, entonces decimos que C es una constante, ¿no? O sea, son 350 microfaradios, 20 microfaradios, bueno, entonces va a salir y me va a quedar 1 sobre C por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y la derivada de la carga con respecto al tiempo nosotros la conocemos, es la corriente, ¿sí o no? Es la primera forma en el electromagnetismo que vemos de que una partícula se está moviendo en el tiempo. Porque cuando estamos calculando las superficies equipotenciales nos dan la ecuación de Laplace y la ecuación de Pasó. Y esas ecuaciones de Laplace y Pasó se dan en base al movimiento de la partícula en el espacio. O sea, movemos el electrón en el espacio. Cuando lo movemos en el tiempo es cuando empezamos a generar una corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a acomodar esa ecuación que tenemos ahí. L, aquí tenemos la derivada segunda de la corriente, más R por la primera derivada de la corriente, más la corriente sobre C, igual a 0. ¿Sí? Entonces dividimos entre L. Entonces, ¿qué nos va a quedar al dividir entre L? Nos va a quedar entonces la segunda derivada de la corriente más R sobre I por la primera derivada de la corriente más 1 sobre LC por la corriente igual a 0. Y hemos encontrado la ecuación del circuito de RLC para un sistema amortiguado, mire, teniendo en cuenta que 2 gamma es igual ahora a la resistencia sobre la corriente, no, sobre la inductancia, ¿no? Nadie dijo nada, mire. ¿Están dormidos? We are here, teacher. No me están escuchando. Voy a poder salir un bilingüe. O poner los ejercicios en inglés entonces. Es igual a 1 sobre LC. ¿Sí? Entonces tenemos ya
tanto la frecuencia de oscilación como el valor del amortiguamiento. Entonces podríamos reescribir la ecuación, pero pues es un paso de más, pero hagamos. Más 2 gamma por la corriente sobre dt más omega al cuadrado por la corriente igual a 0. Entonces decimos que esta ecuación es la ecuación del circuito RLC para un sistema amortiguado, porque tenemos la forma. Entonces aquí decimos que es la ecuación diferencial del circuito RLC para oscilaciones amortiguadas. Profesor, ¿y cómo solucionamos eso? Pues recuerden que la solución amortiguada es A por el seno de omega t por el Euler a la menos gamma t, ¿no? Esa es la solución. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Y sobre L, antes al otro lado la ecuación era positivo, cuando pasa al otro lado no sería negativo. Muestra, a ver. ¿Dónde es que está diciendo? Ahí donde Cuando está pase la 1 sobre C. Ajá. Y tiene toda la razón. Mire. Ese signo es negativo. Mire, lo puse positivo. Entonces no solo están dormidos ustedes. Entonces aquí tenemos negativo. Está muy bien. Corrijan ahí que es un signo negativo, no un signo positivo. Cuando paso este que tengo aquí, cuando lo paso aquí a la parte izquierda, está positivo, entonces pasaría negativo, porque ya lo estamos igualando a 0. Muy bien. Uno que no está dormido. Profe, una pregunta. En la solución de la amplitud está F sobre M. ¿Esa M qué es? La solución de la amplitud. O sea, la solución de esta ecuación diferencial es la Es amplitud A igual a... por el seno de omega t, Euler a la menos gamma t, ¿no? No, cuando dice que A es igual a F sobre M sobre... Creo No, eso que es una la... oscilación forzada. Estamos en oscilaciones amortiguadas. esa M que es de la oscilación forzada. Esa es la masa. ¿La masa? O Listo. sea, usted está diciendo es acá, ¿no? Sí, eso. ¿Esto? Sí, señor. Sí, esta es la masa. Esta es la masa que recuerden que es la división que hacemos cuando estábamos aquí. Miren, tenemos aquí la masa, lo que hacemos es dividir sobre la masa y entonces aquí me va a quedar esa fuerza sobre la masa. Y esa fuerza es acá, esta que yo tengo acá, que es fuerza sobre masa. Listo, profe. Gracias. ¿Sí? Sí, señor. Listo, bueno. Bueno. Entonces ya hicimos la aplicación con respecto a una oscilación amortiguada. Vamos a hacerlo ahora con una oscilación forzada. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí 2, para que sepamos que arriba, ¿sí le puse 1? No, coloquémosle aquí 1. Calcular la ecuación del circuito RLC con fase inicial en F coseno de omega t. Entonces aquí vamos a tener el mismo ¿qué? El mismo sistema, ¿no? Solo que le vamos a introducir ahora una fuerza externa, o sea que se pone interesante el ejercicio. Entonces vamos a tener aquí otra vez 1, 2, 3, como que es así. La bobina que tenemos acá, el capacitor, ¿sí?
Tenemos entonces aquí esto que está sujeto ahora a una fuente. Vamos a ver aquí la fuente. Entonces el cable me quedó mal. Digamos que aquí está sujeto acá. Uy, pero no tan feo. Y aquí entonces bajémoslo de esta forma y lo conectamos acá. ¿Sí? Y entonces le vamos a dar una señal cosinusoidal, ¿no? ¿Sí? Como para que tengamos ahí la referencia. Entonces aquí tenemos el resistor, el inductor, el capacitor y ahora aquí tenemos F coseno de omega t. Es lo que le estamos introduciendo. ¿Mm? Entonces pues vamos a volver a aplicar la ley de Ohm, ¿no? Porque pues esa es la... Tenemos un circuito sencillo, aquí no hay ningún... Bueno, tenemos una malla, pero pues no hay necesidad de utilizar las leyes de Kirchhoff. Utilizamos entonces, perdón, la ley de Ohm. Entonces aplicamos la ley de Ohm. Aplicamos la ley de Ohm. Entonces lo mismo. El voltaje en el resistor es igual al voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor, ahora más una fuerza externa que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces esa fuerza externa es esa diferencia de potencial que le estamos colocando, que en este caso pues entonces va a ser F coseno de omega t. ¿Sí? Entonces si tuviésemos un osciloscopio y juntáramos el osciloscopio aquí a las puntas que tenemos acá, entonces el osciloscopio nos mostraría el eje y tendríamos entonces, es una solución cosinusoidal, esto que tenemos acá, y la tendríamos en el tiempo. Como tiene cierta, digámoslo así, ciertas rejillas, podríamos calcular los periodos. Mire, el periodo que estamos obteniendo de esta señal. Y cuando están viendo electrónica, los que ven electrónica, muy seguramente van a hacer ese circuito. Muy seguramente. Entonces el voltaje en el resistor, entonces aquí reemplazamos las variables. Un segundito que me está llamando. Listo. Entonces, vamos a reemplazar los valores y tenemos entonces que el voltaje es igual a I por R. Tenemos entonces que el voltaje en el inductor es menos L por la derivada primera del tiempo, más el voltaje en el capacitor, que ya sabemos que es Q sobre C, más ahora esta fuerza que es coseno, F, coseno de omega t, mire, ¿sí? Entonces ahí reemplazamos todas las variables. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con respecto a las oscilaciones amortiguadas. Necesitamos llevarlo a la forma. Y para llevarlo a la forma, entonces, ¿qué le colocamos? Entonces derivamos con respecto al tiempo, ¿no? Derivamos con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo nos queda? Derivada temporal de la corriente por la resistencia es igual a la derivada temporal, ahora de todo esto, menos L por DI de T más Q sobre C más F coseno
de omega t. Mire. Entonces, lo mismo que les dije ahorita, la derivada de una suma es la derivada lineal, o bueno, por propiedades de linealidad, la derivada de cada una de las funciones. Entonces, aquí tenemos que la resistencia es una constante, sale de la derivada y nos queda de I de t es igual a ¿quién? Lo mismo acá, menos L sale y me queda la segunda derivada de I con respecto al tiempo, más 1 sobre C por la derivada de Q de T, que sabemos que es la corriente, más, y entonces aquí vamos a tener F, que sale como una constante, y me queda la derivada de T con respecto al coseno de omega T. Mire. ¿Sí? Entonces, acomodemos nuestra ecuación. Entonces nos va a quedar menos L, perdón, positiva. Nos va a quedar aquí entonces L por la segunda derivada temporal de la corriente más R por DI de T más menos, ¿sí? El menos 1 sobre C por dq sobre dt. Pasé para acá y me quedaría igual a f, y la derivada del coseno, vamos a hacerla de una vez, es menos el seno, ¿no? Entonces me queda menos el seno de omega t por la interna que es omega. ¿Sí? Ahí vamos bien, ¿no? Entonces aquí dividimos todo sobre L. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí todo dividido por L? Entonces nos va a quedar segunda derivada temporal de la corriente más R sobre L por la primera derivada temporal menos 1 sobre LC. Y entonces ya sabemos que esto de aquí es corriente. Entonces le colocamos aquí corriente igual a menos F por omega sobre L por el seno de omega t. Y encontramos entonces la ecuación del circuito de RLC para una oscilación forzada, ¿no? Teniendo en cuenta que omega al cuadrado, es igual a 1 sobre LC y que 2 veces gamma es igual a R sobre L. ¿Sí? Están buenos. John está comiendo. Ya lo sé. ¿Sí? ¿Se ve muy pequeña la pantalla así? Sí, no sé, ¿se alcanza a ver, profesor? ¿Por qué colocó la pantalla así en participantes? No, pues para mirar quiénes son los que están ahí, porque a veces como el micrófono empieza a molestar, entonces para que los demás pues no digan, no, pero es que hablan en clase. Bueno, entonces ya tenemos ahí la ecuación del circuito de RLC para un sistema forzado. ¿Alguna pregunta a eso? Profe, este es el forzado y el anterior era el amortiguado, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a ver si se... Profe, ¿Sí? en los ejercicios, ¿qué datos nos dan o cuáles son los que debemos hallar? Ya vamos a hacer ejercicios. Estas son las aplicaciones. Ecuación diferencial del circuito RLC. El circuito RLC para oscilaciones forzadas. Para mí, como el curso es avanzado, porque supuestamente esta es la última física que ustedes ven antes de ver forzadas, antes de ver teoría electromagnética algunos, debería tener simplemente ejercicios algebraicos, no debería tener, esta parte no debería tener ejercicios numéricos. ¿Por qué? Porque pues
es que usted aquí lo que tiene que hacer es empezar a encontrar sistemas. ¿Mm? Pero pues claro, como en todo lado hay, pues sus ejercicios con números. ¿El profesor puede subir un poco? ¿Puede subir un momento? Sí, profe, subo un momentico, por favor. Claro que sí. Los R. Profe, ¿usted está en Pamplona o en Cúcuta? Estoy en Miami. O sea, Pues le decía para que buscara alguna como tienda naturista y comprara unas mentas o pipas de jengibre. Estoy tomando propóleo. No me ha querido pasar la maluquera porque me acostumbré a Cúcuta. Y estoy en Pamplona, sí, ya les había dicho, ¿no? Pero entonces me está dando duro el clima, bastante. Es Y el jengibre coronavirus. no me sirve porque me sube la tensión. Yo ya quisiera estar en Miami, ¿no? Uy, pucha, mano. Bueno, entonces un péndulo, vamos a hacer un ejercicio. Un péndulo de radio R igual a 0,2 metros posee una longitud de 0,5 metros asociada a una densidad ρ igual a 2.1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico, punto, no, coma, que se mueve libremente con una fuerza de oposición F sub 0 igual a menos 1 sobre 12 R por B. Con fuerza externa de F sub E igual al seno de 2t. Punto. Encuentre la ecuación y los parámetros. Entonces nos dice que tenemos un péndulo. Vamos a hacer el péndulo. Tenemos aquí el péndulo. Y entonces, es lo mismo que hacemos con el péndulo. Pasa por su posición de equilibrio. Va hasta una abertura va para acá y se devuelve. Y entonces nosotros ya conocemos que la fuerza aquí de movimiento, esta es la fuerza en X. Entonces que la fuerza de movimiento es F sub X igual a menos la componente del peso en X, y que entonces la fuerza en X es igual a menos mg por el seno, y aquí vamos a colocarle entonces teta. Y aquí colocamos
mg. ¿Sí? Entonces tenemos ahí nuestro péndulo. Uno siempre hace aquí esto como el techo. Por si alguien se lo preguntó alguna vez, ¿no? Entonces, tenemos ahí la ecuación de movimiento, la fuerza de movimiento. Y ahora entonces vamos a encontrar la ecuación. Entonces, para encontrar la ecuación, ¿qué debemos hacer? Entonces, decimos que aplicamos Newton, ¿no? Como siempre. Aplicamos Newton. Entonces nos va a quedar que fuerza es igual a masa por aceleración. Y entonces, ¿qué fuerzas tenemos acá? Entonces tenemos la fuerza de movimiento que acabamos de encontrar. Tenemos la fuerza de oposición, que es menos un doceavo de R por B. Y tenemos una fuerza externa, o sea que vamos a tener como sumatoria de fuerzas, vamos a tener fuerza de movimiento más la fuerza de oposición más la fuerza externa. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Ahí tenemos entonces las tres fuerzas. Entonces la fuerza de movimiento dijimos que es menos mg por el seno de teta. Vamos a tener que la fuerza de oposición es menos un doceavo de R por la velocidad. Y la fuerza externa va a ser entonces el seno de 2 veces t y va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí lo mismo. Recuerden que tenemos un péndulo, ya no estamos en el sistema masa-resorte. Entonces, para el péndulo, utilizamos S, que es el arco. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo voy a tener que la aceleración es igual a la variación temporal del arco. ¿Sí? Entonces recordemos que S es igual a R por teta, que es el arco, pero R es igual a L por teta. ¿Por qué L? Porque sabemos que R es igual al mismo radio que tenemos. Entonces aquí vamos a tener que la aceleración es igual a la segunda derivada temporal ¿de quién? De L por teta. Entonces de aquí voy a tener a L que sale como una constante y nos va a quedar entonces el ángulo barrido. Ahora entonces lo mismo debemos hacer con la velocidad. Entonces la velocidad es igual a la primera variación del arco. Entonces conociendo que B es igual a D y el arco es L por teta, entonces vamos a tener L por la variación de teta con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces ya tenemos tanto la aceleración como la velocidad. Entonces vamos a reemplazar eso en nuestra ecuación. Entonces esa es la ecuación arriba. Empezamos con fuerza de movimiento. Entonces me va a quedar menos mg por el C. Profe, ¿será que puede ser un momento para copiar? Claro que sí. Nos vamos muy rápido. No. Queda más que un canastado de pollo, ¿no? Deberíamos ir en movimiento ondulatorio ya, imagínense. Y hasta ahora vamos en antepenúltimo tema, no, todo lo que falta. Como cada vez. Bueno. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Todos Ya, o solo profe. usted? Sí, ya, profe. Bueno. Listo. Profe, Entonces vamos a... gráfica, por favor. ¿La gráfica? ¿Esta? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces vamos a dar aquí la ecuación para tenerla. Menos mg por el seno de teta. Entonces, menos 1 sobre 12 R
y la velocidad me dio L por d teta de t. Más el seno de 2 veces t igual a la masa por la aceleración, que es L por la segunda derivada con respecto al tiempo. Ahí tenemos entonces la ecuación. ¿Qué debemos hacer entonces? Dividir entre la masa y la longitud, ¿no? Y la longitud. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces nos va a quedar la siguiente. Menos mg sobre ml por el seno de teta menos, vamos a colocar aquí, rl sobre 12 ml por d teta de t más 1 sobre ml seno de 2t teta de t. Entonces aquí simplificamos la masa con la masa, simplificamos la longitud con la longitud y no podemos hacer nada más, ¿no? Eso es lo único que podemos simplificar. Ah, bueno. Bueno, sí, ahorita lo decimos. Entonces, aquí tenemos ese R, ¿no? Recuerden que ese es el radio. Entonces, ese radio es igual a L, ¿no? Ahí nos va a quedar un L, pero dejémoslo así por ahora. Entonces, nos va a quedar menos G sobre L seno de teta menos R sobre 12M por d teta de t más 1 sobre ml seno de 2 teta igual a 2 de teta de t segunda. ¿Sí? Entonces vamos a pasar las ecuaciones. Entonces acomodamos la ecuación y me queda 2 segunda derivada temporal del ángulo más, entonces viene este que es R sobre 12M de teta de t más G sobre L seno de teta igual a 1 sobre ml seno de 2t. ¿De aquí qué podemos decir? Bueno, lo último, digámoslo así, que podríamos decir es que R es igual a L, ¿no? Entonces nos va a quedar que segunda derivada con respecto al tiempo más L sobre 12M de teta de t más G sobre L por el seno de teta igual a 1 sobre ml seno de 2t. Y aquí encontramos la ecuación, ¿no? ¿Qué pasa entonces? 2 veces gamma, 2 veces gamma es igual a L sobre 12M. Omega al cuadrado es igual a G sobre L. Entonces aquí hay un problema. Vamos primero a escribir la ecuación. Vamos aquí. Entonces tengo segunda derivada del tiempo más 2 veces gamma de teta de t más omega al cuadrado seno de teta, y esto es igual a 1 sobre ml seno de 2t. Entonces, ¿esta ecuación diferencial es la ecuación diferencial de un sistema amortiguado o forzado? Forzado, profe. Amortiguado. Uno dijo forzado, el otro dijo amortiguado. Forzado. Forzado. ¿Forzado? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuántos dicen que es forzado? Vamos a ver.
Vamos 3. ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay 36 muñecos que no hablan sino como 5. A ver, ¿quién más dice que es forzado? Sí. Amortiguado. Amortiguado, profe. Amortiguado. No. No. Por eso digo que es forzado. Miren la ecuación. Miren la ecuación y me dicen si esa es una ecuación de oscilaciones forzadas o de oscilaciones amortiguadas. Para mí forzada. Forzados. Amortiguadas. Amortiguadas. Pues es amortiguada, pero me deja con duda la fuerza externa que metimos ahí. No, mano, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, esta ecuación no es ni forzada ni amortiguada. ¿Por qué? Porque esta ecuación tiene este seno de teta que la hace diferente a todos los demás. Así que nosotros no hemos llegado todavía a ninguna ecuación ni forzada ni amortiguada. Si ustedes no tienen claro cuáles son las ecuaciones, el modelo de las ecuaciones, pues muy seguramente no van a poder hacer los ejercicios. Mire, este sistema todavía no es ni amortiguado ni forzado. Empezando que ya no es amortiguado porque tenemos una fuerza externa. Y cuando tenemos fuerza externa estamos hablando de sistemas forzados. O sea, no están poniendo atención a clase o no sé qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué debemos hacer para llevar el sistema a ser un sistema forzado? Necesitamos aproximar ese seno de teta a teta, porque si no tenemos una ecuación diferencial que no tiene como parámetro constante, sino variables, ese seno de teta. Mire. No, madre. Me dio sueño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aproximar en serie de Taylor, porque todavía no hemos llegado a la ecuación. No hemos llegado a la ecuación. Tenemos una ecuación de movimiento, pero esta no es una ecuación de movimiento forzado. Recuerden que siempre tenemos que llegar... Y se me va a apagar el iPad. A la ecuación forzada. Listo. Entonces aproximamos en series de Taylor. Ojo con eso, man. Ojo con esas cosas. Aproximamos por series de Taylor. Entonces eso ya lo habíamos hecho. Dijimos que el seno de teta se aproxima a teta. Entonces ahora sí vamos a decir que la segunda derivada temporal del ángulo más 2 veces gamma por d teta de t más omega al cuadrado por teta es igual a 1 sobre ml por el seno de 2t. Y ahora sí tenemos la ecuación forzada, ¿no? Profe, pero eso es para un ángulo menor a 10 grados, ¿cierto? A 23. A 23. Sí, ecuación... En la serie de Taylor no se supone como es el compañero menor a 10 grados. No, la primera aproximación que se hace de teta es de 23 grados. Entonces, ¿usted qué es lo que dice? Dice que tiene aquí, vamos a colocarlo aquí con otro término, más un teta al cubo sobre 3 factorial. Pucha, es menos, ¿no? Aquí es menos primero. Menos teta aquí más teta a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente. O sea que esto es la integral de teta al cubo sobre 3 factorial más teta a la 5 sobre 5 factorial más todos los términos enésimos que usted tenga, punto de teta, ¿no? Ese es el error que nosotros empezamos a tener, ¿no? Que fue lo que yo les dije al principio cuando estábamos viendo el péndulo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden sacar el error si quieren.
haciendo esa integral que tenemos ahí. Entonces, la ecuación de oscilaciones amortiguadas, ¿no? Entonces, tenemos la ecuación de oscilaciones amortiguadas. Pero ahí no para el ejercicio dice que calculen los parámetros. Entonces, ya sabemos que los parámetros es 2 gamma, que es L sobre 12M, y omega, que es G sobre L. Entonces, ¿cuánto vale L? Péndulo de radio R 0,2. Posee una longitud de 0,5 asociada a una densidad R igual a 2.1. O sea que la longitud vale 0,5 y el radio vale 0,2. ¿El radio de quién? De la esfera del péndulo, ¿no? Entonces, vamos a calcular los parámetros. Calculamos los parámetros. Entonces, para calcular los parámetros, ¿qué decimos? Decimos que omega al cuadrado es igual a G sobre L. Y esto me da igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado dividido entre L. ¿Y L cuánto vale? ¿Cuánto fue que le dije? Pucha, me olvidó. L vale 0,7. 0,5. 0,5, sí. Y el radio de la 7, esfera. 0,5, ¿no? Ni el radio de la esfera, profe, no lo tomamos. 0,2. El radio vale Sí, pero hasta ahora 0.2 vamos y a la longitud 0.5. Ajá, entonces tenemos la longitud que es 0,5. Entonces aquí vamos a tener 9,8 dividido entre 0,5. Y la raíz de eso de una vez. ¿Cuánto nos da? Omega es igual a la raíz de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado sobre 0,5 metros. Profe, disculpa. ¿Sí? No entiendo una cosita. Dijo que, ahorita cuando estamos sacando la ecuación, dijo que R era igual a L, pero a pesar de que tiene valores diferentes, R es igual a L. No. Es que R, este radio, es del péndulo, o sea, el de la esferita que tenemos acá, mire. Aquí tenemos un radio de 0,2, pero la longitud de aquí es de 0,5. ¿Sí? Sí, se refería al R de la cuerda del péndulo, entonces. Exactamente, porque recuerden que nosotros, digámoslo así, esto de aquí es un movimiento semicircular. Todos los valores que tengamos aquí del péndulo nos va a dar un movimiento semicircular. O sea que si esto es un hemisférico, entonces el radio va a ser igual a L. ¿Sí? Listo, no, sí, ya. Vale, continúa con la clase. Listo. Bueno. Entonces, ¿cuánto vale omega? 4.427 radianes sobre segundo. 4.4 radianes sobre segundo. Profe, ¿A todos les dio 4.4? profe, 4.42. Sí, profe. 4.42. profe, ¿Sí alguien iba a preguntar algo? la ecuación de ahí no sería forzada porque tiene la fuerza externa. Ay, le puse, es que amortiguada, man, forzada, sí. ¿Ve? Forzada. Claro que es forzada, no es amortiguada, que tenemos una fuerza externa. Bien. O sea, le dije que era forzada y le puse amortiguada. Bueno, entonces ya tenemos 4,4 radianes sobre segundo, o sea que ya tenemos a omega, tenemos el primer parámetro. Ah, bueno, era omega al cuadrado porque íbamos ¿a qué? A reemplazarlo aquí. Pero bueno, ahora vamos a calcular 2 gamma. 2 gamma es igual a L sobre... Entonces tenemos aquí 2 gamma es igual a L sobre 2 sobre 12M. ¿Sí? Pero la masa no la tenemos. ¿Cómo calculamos la masa? Tenemos la densidad. Ah, listo, tenemos la densidad. Entonces, para la masa, utilizamos, entonces, que la densidad es igual
a masa sobre volumen. O sea que de aquí la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la masa es igual a la densidad por el volumen, que es 4/3 de pi por r al cubo. Entonces nos dieron para calcular el radio, que lo tenemos que vale 0,2, y tenemos la densidad que vale ¿cuánto? 2.1 por 10 a la menos 3. Entonces la masa va a ser igual a ¿qué? A 2.1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 4/3 de pi por r, que me da 0,2 metros al cubo. ¿Cuánto le da la masa? Profe, da 7.037 por 10 a la menos 5. Y la masa me da en kilogramos. Cancelamos este con este. Entonces ya podemos reescribir la ecuación, porque ya tenemos entonces los valores. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces la ecuación nos queda 2 de teta de t segunda más gamma. Y gamma, no hemos calculado a gamma. Ahora calculamos la masa. Entonces, gamma, ¿cuánto nos vale? Pues, gamma es igual a L sobre 24M. ¿L cuánto vale? Pero vamos a reemplazar es gamma, ¿no? Entonces no nos sirve bajar el 2. Porque nos queda 2 gamma, que sería L sobre 12M. Entonces la longitud es 0,5 metros sobre 12, ¿sí? Entonces la masa, ¿cuánto nos dio? Nos dio 7,03 por 10 a la menos 5 kilogramos, ¿sí? Entonces tendríamos que 2 veces gamma, entonces es igual a ¿cuánto? Entonces tenemos que gamma debería ser un valor bastante superior. Tendríamos entonces metros, gamma nos va a quedar en metros sobre kilogramos, ¿no? Para que tengamos en cuenta ahí eso. ¿Cuánto nos da ese valor entonces? 0,5 metros sobre 12, que multiplica 7 por 0,3. ¿Sí? Da 592.69. 592.69 metros sobre kilogramos. Entonces ahora sí tenemos gamma, mire. Ya tenemos a gamma y ya también tenemos a omega, ¿no? Eleven al cuadrado este 4,42 que ustedes les dio acá. 4,4. Dejémoslo 4,42 para que tengamos dos decimales. Da 19,6. Da 19,6. Entonces ya tenemos a omega cuadrado. Eso es cuadrado. Sí, entonces la ecuación reescrita como nos queda: segunda derivada temporal del ángulo más 2 veces gamma, que es 592,69, derivada primera temporal del ángulo, más, ¿sí? ¿Cuánto nos dio? Más omega al cuadrado, ¿sí? Omega al cuadrado y omega al cuadrado nos da 19,6 teta igual, y podríamos hacer la división, porque aquí tenemos la ecuación 1 sobre ml. Entonces hagamos esa división. Digamos que 1 sobre ml es igual a 1 sobre la masa, que me da 7,03 por 10 a la menos 5 kilogramos, y la longitud me dio 0,5 metros. ¿Cuánto nos da entonces ese valor? 1 sobre eso. 284.49. 284.49, el seno, ¿de quién? De 2t. Perdón, ahora a la menos 5, es 2000, es 28.400.
¿A la menos 5 o a la 5? Menos 5, dice ahí. No, hablo de la otra que pulsamos mal el botón. Es 28.449.5. 28.400, ¿qué? 49.5. 49, ¿qué? 5. ¿Sí? Por el seno de 2 teta. Quizás. Bueno, entonces, ahí encontramos la ecuación de movimiento, ¿sí? Con numeritos, como dicen ustedes. Y así debería quedar. Y así queda entonces. Profe, el quiz ¿Sí? queda a la hora. El quiz es el viernes. ¿No que el quiz es el viernes? Es el Profe, yo viernes. tengo una pregunta. Digamos. Cuando calculó omega al cuadrado, dice que es G sobre L. Y pues la gravedad es 9.8 y la longitud 0.5. Sí. No tendría que sacar la raíz, o sea, pues saldría directamente, ¿no? 9.8 sobre 0.5. Exactamente, fue que yo Eso saqué vale la raíz. 18. Yo saqué la raíz, yo les dije saquen la raíz, pero se me había olvidado que aquí tenemos ese omega cuadrado. Por eso les dije ahorita, háganlo acá con omega, ese 4,42 que les dio, pues léenlo al cuadrado. Ah, ok. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, L, ¿desde qué punto va? Va desde la punta el eje del péndulo hasta el Sí. eje de la masa. Nosotros tenemos Hasta que esto de aquí es el radio de acción del movimiento, ¿no? Tenemos este que es el movimiento. Como es un movimiento semicircular, esta es la longitud de la cuerda del péndulo, pero a su vez es la longitud del radio del hemisférico que yo estoy teniendo acá. Por eso R es igual a L, ¿sí? Eso es lo que les había dicho ahorita anteriormente. O sea, cualquier segmento que yo esté tomando acá va a estar relacionado con esa longitud, que es el radio del hemisférico. ¿Por qué? Porque es que el movimiento es como si fuese así completo. Y entonces yo estoy obteniendo los radios que pues al fin y al cabo son la longitud del péndulo. Sí, Eso profe, me pero pregunto, ¿verdad? no, es otra cosa. Es que si la distancia la medimos hasta el centro de la masa. Ah, claro que sí, porque recuerde que voy a hacer aquí para que se vea más. O sea, es que ayer tuvimos una práctica de laboratorio y tomaban a L y le sumaban el radio de la masa. Entonces, Bueno, lo que entonces pasa el es cálculo. que eso es cuando usted tiene en cuenta que la esfera es muy grande, ¿sí? Entonces, digamos, usted tiene un balón de fútbol. Entonces, usted tiene que el balón de fútbol tiene unas dimensiones porque su diámetro, digamos, es de, no sé, 10 centímetros, ¿sí? Entonces, si es de 10 centímetros, pero la longitud suya es de 10 centímetros, esta longitud comparada con este diámetro es comparable. O sea que usted va a tener que sumar aquí el radio. ¿Sí o no? Porque ese radio le va a dar 5 centímetros, más la longitud le va a dar 15 centímetros. Diferente a que usted tenga una longitud de 10 centímetros y usted tenga una esferita acá que tiene de diámetro 1 centímetro. Entonces usted va a tener 10 más o menos 0,5 centímetros. Entonces usted mira la incertidumbre y dice, esta incertidumbre no hace parte de una pérdida de una medida que se vuelve precisa, ¿sí? Sino que hace parte de una pérdida de una medida que se vuelve exacta, porque exactitud y precisión son dos cosas diferentes, que es lo que se ve en el laboratorio. Entonces usted dice, ¿sumarle el radio es significativo o no es significativo? Ahora, eso es cuando usted tiene un péndulo que usted tiene una esfera.
Pero resulta que si usted tiene un péndulo que tiene esta masita, ¿usted qué le va a sumar? Entonces usted dice el centro geométrico. Entonces este segmento que usted tiene aquí tendría que sacarlo. Pero si este cuadrito tiene 1 centímetro de largo por 1 centímetro de alto, o sea, otra vez vamos a estar entre la mitad, que sería 0,5, entonces esa medida es despreciable, ¿sí? Pero si usted quiere una exactitud en el laboratorio, entonces, o ¿cómo se llama? Es un dato veraz, entonces usted debe realizar la suma del radio, por más pequeño que sea. ¿Por qué? Porque va a tener una incertidumbre en la medición. Sí, Profe, eso fue lo que o sea que en este ejercicio no era necesario sumarle a 0,5, sumarle 0,2. No. Profe, No, una porque pregunta. nosotros no estamos considerando de que estamos Ah, sacando un cálculo, digamos, para la aceleración de la gravedad. Si no, sí, entonces más sería hipotético. necesario hacer esto. Ah, listo, profe. Una pregunta, ¿para cuándo ese radio de la masa se empieza a volver despreciable? Cuando nosotros, en el laboratorio, cuando nosotros estamos diciendo que usted tiene una longitud comparable con las dimensiones del objeto. Siempre Aquí que en sea los ejercicios, comparable. claro, entonces el ejercicio le debe decir que, que el radio que usted tiene es comparable con las dimensiones del objeto. Entonces, cuando usted le dicen de una vez eso, usted de una vez tiene que sumarle el centro de masa, que en este caso va a ser el centro geométrico. ¿Sí ve? Pero si el ejercicio no le dice nada del centro de masa ni del centro geométrico, quiere decir que a usted le están despreciando el valor de ese radio, pues digámoslo aquí en la esfera. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Qué otra duda tienen de eso? Profe, otra duda. ¿Por qué no comparte el documento, el archivo en el que está trabajando? Uy, le he dicho 1.000.000 de veces, pero lo vuelvo a repetir. Lo que pasa es que no tengo la misma aplicación. Si yo genero PDFs, entonces me toca todas las clases estar generando PDFs. Y la pereza del profesor es no hacer eso. Por eso yo les dije, tómele captura y un compañero de ustedes pues sube eso al grupo de WhatsApp que tiene. Y no es más fácil pasarlo básicamente en el archivo que tiene el formato y cada quien se arregla de cómo lo hace para poderlo leer. ¿Cómo? No le entendí eso. ¿Qué fue? Que no es más fácil el archivo que de por sí se genera solo y ya el que quiera tenerlo pues tendrá que buscar la forma de poder leerlo de alguna forma, ya sea convirtiéndolo o No, algo. es que el archivo no se genera solo y me toca generar un PDF. Entonces, ya por pues. eso es que no estoy haciendo eso. Entonces, yo por eso les dije, si ustedes quieren esto, si ustedes quieren esto, ¿qué? Tomarle pantallazos, tómenle pantallazos y a alguien que quiera, pues lo sube al grupo y así entonces tienen ustedes los apuntes, si es que tienen pereza de tomar apuntes, o si es que no quieren tampoco tomarle fotos, o bueno, o captures o lo que quieran hacer. Profe, al finalizar la clase, ¿me daría un espacio para tomar capturas de todo lo visto hoy? Claro que sí. Agradezco, gracias. Bueno, Profe, dígame. para este ejercicio, ¿qué variaciones puede tener a futuros ejemplos o puntos? No, cuando nosotros encontramos las ecuaciones, siempre que nos piden encontrar las ecuaciones, nos van a pedir siempre los parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que si es una oscilación amortiguada, tenemos una solución en amplitud y tenemos una solución en fase. Si es una oscilación amortiguada, forzada, perdón, lo que acabé de decir. Si es una solución forzada, amortiguada, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que tenemos una posición que va a estar dada como x de t igual a seno omega t menos gamma por t. En ese caso, como tenemos la posición de la partícula, sí podemos calcular la velocidad y la aceleración derivando y encontrando primero los parámetros. En los casos de forzada no, ¿por qué? Porque pues a no ser de que nos den la fuerza o que nos digan que, digamos así como el péndulo, que nosotros tenemos que la caída gravitacional es la que nos permite utilizar el movimiento, entonces podemos calcular la amplitud, pero necesitamos necesariamente tener una de las frecuencias de oscilación. ¿Por qué? Porque recuerde que la ecuación, ¿dónde está la ecuación?
Necesitamos por lo menos que nos den una de estas dos frecuencias para nosotros, pues bueno, gamma sí la calculamos. Si tiene caída gravitacional, entonces voy a tener que es mg sobre m, entonces voy a cancelar y simplemente me va a quedar que la fuerza es la aceleración de la gravedad, o sea, todo este término se va a volver aceleración de la gravedad. Pero voy a tener que tener cuidado con este omega, porque recuerden que omega es igual a omega inicial, bueno, al cuadrado son los dos, y aquí vamos a tener a gamma. O sea que teniendo esta frecuencia y teniendo esta que es, entonces podemos calcular a omega, ¿sí? Porque recuerden, esta es la frecuencia natural. Pucha, no está escribiendo. La frecuencia omega sub 0 es la natural. Y omega final es la frecuencia de oscilación del movimiento. Entonces, para poder calcular la amplitud, porque nos pueden pedir el parámetro, como dice el compañero, nos pueden pedir el parámetro, entonces necesitamos saber si este F es la caída gravitacional del movimiento. Es decir, en el péndulo podríamos asumir que como es el movimiento está dado por el peso de la partícula, entonces simplemente arriba voy a tener aceleración de la gravedad sobre, entonces, omega F menos omega inicial. Y esta omega la podemos calcular entonces de la ecuación que yo le digo aquí, a recordar la ecuación, mírenla acá, esta donde tengo omega inicial, que nosotros calculamos la omega inicial en el ejercicio. ¿Cuál es la omega inicial en el ejercicio? 4,42. O sea que si nos hubiese pedido el ejercicio calcular la amplitud y la fase, lo hubiésemos podido hacer. Sí, es como lo máximo que podríamos hacer del ejercicio. Mire, porque tendríamos entonces aquí todos los parámetros y aquí también tendríamos todos los parámetros. Simplemente sería entonces reemplazar para calcular esos valores. Para que tengamos en cuenta eso, porque está bien que el compañero pregunte, ¿no? Entonces, esto es para cuando estamos en una oscilación amortiguada. Forzada, perdón. Cuando estamos en una oscilación amortiguada, la cosa, digamos así, se complica. ¿Por qué? Porque tenemos muchos parámetros para calcularme. Tenemos el tiempo de relajación, tenemos la amplitud, tenemos para calcular a omega, ¿sí? Y tenemos también para calcular a gamma. O sea que prácticamente lo que nosotros vamos a tener acá, ¿dónde está el ejercicio? Estos parámetros que nosotros estamos calculando acá son los que nos van a permitir, cuando estamos en oscilaciones forzadas, decir la amplitud y la fase. Pero cuando estamos en oscilaciones amortiguadas, sí vamos a tener que calcular a lambda, vamos a calcular también a gamma, ¿sí? 2 gamma, que es el factor. Vamos a calcular también la posición, la velocidad y la aceleración. Porque recuerden que tenemos x de t es igual a por el seno de omega t más Euler a la menos gamma t. Entonces, si conseguimos a gamma, también podemos conseguir a omega y la amplitud también la podemos conseguir. Por lo tanto, entonces, vamos a poder decir que la derivada nos va a dar, entonces, esa función. Teniendo mucho cuidado al derivar, porque recuerden que tenemos un seno de omega t multiplicado por un Euler a la menos gamma t. O sea que esto se vuelve la derivada de un producto, ¿no? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y entonces se nos extiende la velocidad. Y cuando calculemos la aceleración, entonces nos van a salir 6 términos, ¿no? Porque vamos a tener otra vez la derivada de la derivada de eso. Es como ¿cómo se llama eso? Como el ejercicio más extenso, digámoslo así, que se ve para cuando vemos ecuaciones. Cuando estamos calculando la ecuación y sus parámetros, ¿sí? De resto no podemos hacer nada más sino aplicaciones. ¿Qué son aplicaciones? Que digamos, ya no tenemos el circuito de RLC ni tenemos el péndulo, sino que lo vamos a hacer sobre el sistema masa-resorte. Entonces nos dicen que tenemos el sistema masa-resorte, ¿sí? Y que ahora entonces le vamos a agregar, se volvió opaca la pantalla, que ahora le vamos a agregar una fuerza externa y entonces lo vamos a volver forzado, ¿sí? Entonces una fuerza externa de ¿cuál? Del seno de omega t. O sea que usted podría hacerlo allá en su tiempo libre, que llegue y tome y diga, bueno, yo tengo que la ecuación del oscilador armónico es x más omega cuadrado por x igual a 0. Pero si yo le agrego una fuerza y una fuerza de oposición, entonces todo esto lo vuelvo un sistema amortiguado o forzado, dependiendo de lo que le vaya a colocar. Y esos son como, digamos, las aplicaciones. Un péndulo, el sistema masa-resorte, bueno, el péndulo ya lo hicimos, el sistema masa-resorte. ¿Qué es lo otro que hacemos?
Bueno, se pueden hacer 2 péndulos, se pueden hacer 2 sistemas masa resorte. Sí, pero para un parcial, pues ya es muy largo un sistema de dos péndulos o de dos sistemas masa resortes, porque necesitamos una ecuación de ligadura. Y pues si en mecánica de pronto no alcanzaron a ver el concepto, digámoslo así, cuando vieron movimiento, pues, inercia, cuando ve uno movimiento angular inercia, entonces de pronto les va a quedar como pesado entender que es una ecuación de ligadura. Pues yo esas cosas no las coloco en los parciales, si es que me está preguntando qué va a caer. ¿Listo? Pues sí, pero lo que yo realmente me refería era tipo, para estos ejercicios siempre nos van a dar los mismos datos, el radio, la longitud, la densidad, Sí, la claro. fuerza. Sí, claro que sí, porque pues si no le dan la densidad, tiene que darle la masa. Si no le dan la masa, le tienen que dar el volumen. Alguna cosa le tienen que dar para usted poder entonces resolver. Porque siempre le tienen que dar los valores, perdón. O sea, no hay forma de que, digamos, usted calcule un radio sin que no le den el radio. Le tienen que dar, digamos, el perímetro del hemisférico, bueno, del círculo. Y entonces usted ya debe saber que tiene es un hemisférico, o le tienen que dar el diámetro, o le tienen, ¿sí? O sea, pueden variar en cuanto a al término que le den, pero siempre le tienen que dar algún término para que usted pueda calcular la variable. O sea, nunca es, o a no ser de que quede en términos de, o sea, que quede simplemente, digamos que es densidad igual a masa sobre volumen, pero yo voy a calcular la masa, pero no me dieron la densidad, entonces queda en términos de ρ. Entonces le dicen a usted, calcule la ecuación y sus parámetros en términos de ρ. Es eso, sí. Pero siempre le tienen que dar los parámetros. O sea, es necesario que le den parámetros para que usted pueda calcular los parámetros de la ecuación. Sí, o sea, nunca lo van a poner a calcular cosas de forma extraña. O bueno, pues yo nunca he visto ejercicios así, ¿no? Ni tampoco me los imagino. No hay tiempo para eso. ¿Qué otra duda tienen? ¿No? ¿Ninguna otra duda? Faltan 10 para las 8. Para las 10, perdón. Bueno, vamos a dejar el inciso del ejercicio al menos. O no, lo vemos la próxima clase, porque estuviéramos corriendo. Entonces, la próxima clase vemos otro ejercicio, hacemos otro ejercicio. Ya tenemos con 4 aplicaciones entonces de oscilaciones forzadas y amortiguadas. Veríamos entonces qué es el fenómeno de la resonancia, el factor de calidad, que pues es importante que lo sepan, aunque pues ya son aplicaciones un poco más elaboradas, por decirlo así, ¿no? La resonancia es un fenómeno bien interesante que pues me puede modelar hasta universos paralelos, ¿sí? Si usted está en un universo paralelo y tiene la misma resonancia del otro universo, pues entonces podríamos decir que los universos se pueden juntar. Eso es lo que me permite la resonancia, ¿no? Entonces son aplicaciones de algo que uno cree que es muy sencillo, pero pues tiene mucha trascendencia. Entonces vemos la resonancia, vemos factor de calidad y yo creo que alcanzamos a ver lo que es series de Fourier, que pues es simplemente matemáticas, entonces no es que uno tenga mucho, no es que tenga mucho trabajo. Y realizamos entonces el quiz. Termina, ahí te le hago la pregunta. ¿Cómo? Que termine y ahorita le hago la pregunta. Entonces sí que el quiz lo hacemos de 7:30 a 8 de la mañana. Dígame. Profe, usted acaba de hablar de universos paralelos, y la resonancia, ¿qué tiene que ver la resonancia con los universos? ¿Cómo se conectan? No, lo que pasa es que, o sea, un postulado de lo que se puede decir de que es un universo paralelo es que usted tiene una vida en otro instante, digámoslo así, en un punto espaciotemporal diferente, pero que si yo tengo la misma vibración del universo en el que estoy, a la misma vibración del otro universo, entonces juntaría mis dos universos. O sea, podría tener un puente de Rosenstein para poder cruzar entre los dos. Pues no, o sea, es una aplicación pues ya un poco más elaborada, pero pues es que les digo que es bien importante saber qué es la resonancia. Entonces, la próxima clase que veamos les explico lo de... Entonces, simplemente usted, digamos, puede hacer el experimento, usted coloca ya la cuerda
el tendedero de su casa, coloca 2 péndulos o 3 péndulos de diferentes longitudes y entonces usted inicia uno, después inicia el otro, después inicia el otro. Muy seguramente 2 de ellos le van a quedar moviéndose al mismo tiempo. Eso sucede por la resonancia, la vibración que se tiene del espacio. Pero eso lo explicamos la otra clase. Listo. El compañero que dijo que necesitaba tomarle captura a la clase, empezamos aquí en oscilaciones amortiguadas, ¿no? Ah, no. Empezamos fue desde aquí. Si los demás no tienen dudas ni inquietudes, nos vemos entonces la próxima clase, que es el viernes. Hasta luego y que estén bien. Listo, profe. Gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego. El compañero que le va a tomar fotos, entonces